nuevo jueves de octubre. Y a veces se van los días y se van y no nos damos cuenta. Pero qué bien. Siempre he decidido aparecer a las 9 los jueves. Y luego, en el transcurso de la semana, aparecen los cortos, con sus títulos, y se transmiten por los diferentes medios virtuales, YouTube, Instagram. Pajarito, siempre se me olvida el nombre, la palomita, que siempre sale. Y con la benevolencia, la paciencia de mucha gente, pues, sobre todo personas de la tercera edad avanzada, que están en su casa, y que nosotros queremos seguir los pasos. Estamos satisfechos de que nos dediquen un poquitito de su tiempo, porque hay dos, en la comunicación, en la interacción de las personas, están los sabios, los científicos, las personas que con ciertos niveles de percepción, las personas con ciertos niveles de percepción, de percibir la realidad, de cómo se han sucedido los acontecimientos. Ahí, dentro de ese rango es que yo estoy. Porque es importante que se sepa que no soy científico, que no soy un gran intelectual ni nada por el estilo, soy un técnico de la ingeniería, graduado de ingeniero civil del Autónomo de Santo Domingo. En los años, la graduación fue en el 79, principio, febrero del 79. Me gradué en el 78, pero se hizo la... Y para que sepan, me gradué con suma dificultad. No fui un estudiante del otro mundo, pero aproveché muchísimo el tiempo porque fui estudiante a plenitud, fui dirigente estudiantil, me formé, me fogueé para ver lo bueno y lo malo, y ahí aprendí muchísimo, entre ellos a valorar a la gente, a valorar dirigentes estudiantiles que eran dirigentes del partido progresistas, que siempre han estado en la valoración de las luchas de clase que se dan en la sociedad. Estos son los partidos llamados de izquierda. Y sobre esa base fuimos cultivando, elaborando, construyendo un pequeño nivel de conocimiento, pero sobre todo tengo la percepción de los acontecimientos, de cómo se suceden. Tengo un poquito de nivel y de mental de construir un hecho. Por eso siempre hemos dicho muchas cosas que sucedieron y cómo sucedieron y cuáles son los actores principales. Qué bien, porque estuve leyendo además, estoy revisando un libro sobre científicos que fueron subvencionados sobre todo por la NASA, empresas que desvían fondos y apoyan a científicos, investigaciones, para justificar la aplicación de sus grandes beneficios en donaciones. En
Estados Unidos eso le da un valor tangible en materia de impuestos. Te exoneran cierta cantidad de impuestos. Si tienes que pagar 25 pesos por impuesto de algo y tú donaste una determinada suma de dinero, entonces te lo contabilizan y te bajan a 22. De que por la donación que hiciste te van a permitir que no pague 25, sino 22. Aquí es lo contrario, aquí las donaciones le cargan impuestos también. Aquí, esto es cafecito. Bueno, y leyendo las apreciaciones de esos científicos, que es una élite subvencionada por la NASA y las grandes empresas norteamericanas, de buscadores de planetas con vida, donde fuera posible desarrollarse la vida. Estamos hablando de los años 80. Bueno, y como no encontraban, no tenían los instrumentos necesarios, sino que elaboraban muchísimas de sus teoremas, de sus planteamientos, por la base de la percepción de ellos, de los conocimientos que tenían, y fueron construyendo una serie de tesis, reitero, una élite científica, subvencionada, patrocinada por la institución aeroespacial más poderosa del mundo, luego de que desplazaron a la Unión Soviética, que la maneja a Estados Unidos. A donde quiero llevarlo, que esa élite, igual que todas las élites del mundo, procuran convencer, construir teorías de que si la inmensa mayoría de la humanidad sale de la pobreza, se van a convertir en los destructores del planeta. Ustedes están oyendo. Para que sepan que las élites nunca han querido saber de la mayoría, nunca, y actúan para su propio beneficio, para el beneficio particular, en lo material, porque espiritual no hay nada que buscar, solo piensan y solo tiene valor lo material. Y por eso el Papa Francisco llega a la conclusión de que ese tipo de capitalismo es lo que va a llevar a la humanidad a la quiebra, a la desaparición. Pero eso no va a seguir así. Ténganlo por seguro, vamos a durar mucho tiempo, muchísimo tiempo en el planeta, salvo que el planeta entre en ebullición, porque eso es posible, por los acontecimientos que se dan dentro de las contradicciones mismas que genera una situación, porque una situación determinada genera contradicciones, sus propias contradicciones. Puede ser que haya una situación de estabilidad en el planeta, pero que el núcleo de la Tierra, del planeta, empezó a evolucionar y empezó a emigrar su magma incandescente a subir a la superficie y empiezan todos los volcanes al mismo tiempo a explosionar. Ahí entonces se quiebra la estabilidad del planeta y la vida corre todo el riesgo del mundo, porque podría ser que esa explosión consuma todo el oxígeno de la superficie terrestre y tendría entonces el fuego que buscar otro tipo de elemento que le dé continuidad al fuego o a las altas temperaturas y destruir por completo el planeta. Puede ser que el ser humano lo destruya, no es tan probable, salvo que pongan entonces a disposición de la realidad la explosión de todas las bombas atómicas que tenemos acumuladas. Los rusos son los que más tienen, los americanos son los que le siguen otra potencia. China es una potencia que nadie sabe lo que tiene, por eso hemos dicho, tengan cuidado con China, no se pongan a inventar con China, porque lo que tiene China nadie lo sabe.
La fortaleza, el poderío militar, el poderío de los entrenamientos militares, de las concepciones militares, de las teorías militares con que cuenta China, nadie lo sabe. Porque es un país diferente, de una civilización muy milenaria, multimilenaria. Pero las gentes no quieren el bienestar de la mayoría y decían, imagínense los africanos todos con celulares y televisores planos. Oye, pero ven acá, sí, ya China ha puesto en marcha planes concretos de que los africanos posean televisores de todo tipo, de los más modernos, celulares de los más modernos, y ahora el África va subiendo con el apoyo de China, porque China, nuestros hermanos mayores son los africanos. De ahí venimos. Y si de ahí venimos son lo que requiere que se le tenga todo el respeto, toda la consideración, para que no se queden atrás, para que se vayan adelante junto con nosotros. Es una teoría de Xi Jinping. Pues, muy bien, que vimos esa parte de lo que tiene que ver con la ciencia. Cómo hay científicos de élites que no quieren el bienestar de la mayoría, no quieren el bienestar, solo el de ellos. Pero hacemos esa apreciación porque tiene mucho de similitud con los que hoy están gobernando. No es que estamos hablando mal del gobierno, como piensan algunos, inclusive familiares muy cercanos, muy del tronco, porque están ahí en ese gobierno. No estamos hablando mal, estamos hablando de la realidad. El gobierno está dirigido por una élite de la pequeña burguesía, una élite de la burguesía nacional y una élite del capital foráneo, del capital mundial, del que subvenciona al imperio, el gran capital. Están metidos aquí porque quieren cada día más. Es una lucha normal. Un pequeño burgués quiere que vive de todo su bienestar, pero quiere vivir mucho más mejor. El burgués quiere convertirse en el capitalista multinacional. El multinacional quiere tener el control de todo el capital mundial, pero además el dominio del mundo. ¿Qué pasa? Que no están solos. Están la otra parte, los que queremos que haya equidad, que haya bienestar, que haya progreso, pero para todos. Porque no creemos en esa teoría de que si le damos la oportunidad a la mayoría a que se superen, a que avancen, se va a destruir el planeta. No, ni se va a destruir el país. No es por eso que se va a destruir. Eso es importante que se sepa. Eso es importante. Bueno, en cuanto a los partidos, muy bien. Lo que le da fortaleza a un partido son sus ideales, sus principios, sus metas. Si es un partido de la burguesía, su meta es consolidar los capitales de los burgueses que están en ese partido. Si es un partido que cree en el anexionismo, entonces va a procurar cada vez de convencer a la gente. Lo importante de nosotros es ser un país que se anexe a la nación norteamericana, por ser la gran nación, como hizo Santana. Santana fue un esbirro, un esbirro, personaje malagüero, de mala leche, que condenó a este país a no ser independiente. Y asesinó, mató, importantes para que el país se lo que iban adelante para alcanzar progreso y bienestar con su independencia, con el desarrollo de la producción nacional, en fin, con sectores progresistas. Pues esas eran concepciones que se dan en toda la sociedad dominicana. Aquí hay gente que aspira
a nosotros ser dependencia de Estados Unidos, pero claro, con los esbirros norteamericanos, ahí están familias enteras que tienen hasta partiditos chiquiticos porque tienen esos principios que los sostienen a ellos. Los sostienen los principios de que quieren entregar este país a la dominación de una potencia. Y eso le da vida, porque hay gente que piensa así. Muchísima gente piensa así. De toda manera, un partido que no tenga principios, ideales, y que no esté convencido de la necesidad de servir a la mayoría de su país, en estos tiempos colapsa. Cuando usted por rabiaca hace una acción en contra de la institución de la que usted fue parte importante, entonces da paso al desenfreno de sus vocaciones y de sus malestares de salud, a sus enfermedades de desenfreno, a su enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades verdaderamente, porque se creen los únicos, se creen lo que pueden, se creen lo que más, y que siempre la vida lo tiene premiado a ellos, y que no van a transigir en ceder su espacio. Por eso hay un fenómeno aquí, que hay un dirigente importante que se desprendió del PLD para hacer eso, construir un pequeño espacio ahí era masturbarse con el poder, tener la ilusión de que él es el emperador, que es el mandamás, que él es el que sabe, él es el único que tiene la posibilidad de orientar por el buen camino. No. Y por eso se ha dedicado a escribir. Quiero que sepan por qué se ha dedicado a escribir mentiras. Porque yo fui parte y arte del proceso de la selección interna del candidato del PLD. Y sé todo el esfuerzo que hicimos para que se diera paso a una nueva opción diferente a lo que tiene que ver con los líderes del partido. No pueden ser los mismos líderes todo el tiempo. Eso corrompe, eso degenera. Y la historia de la humanidad está ahí. Si no estuviera la URSS, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estuvieran ahí coordinando todo lo que se debe hacer o no se debe hacer en el desarrollo de la humanidad junto a otros imperios. Y creen que escribiendo van a sellar sus opiniones y concepciones de querer confundir a la población en sentido general, de que tienen razón y que eso va a quedar ahí en la historia. No. Hoy día, para que sepan que tenía razón un compañero que lo denominó como desenfocado. Hoy día no se necesita escribir para sellarlo en la historia, porque estos medios con que contamos hoy se pueden guardar los acontecimientos por miles y miles de millones de años. Y ya están guardados. Porque hay entidades que se encargan de guardar todos los acontecimientos visuales, mentales, por escrito. Así que no es solo la escritura lo que vale, por eso está desenfocado. No sabemos por qué, porque tanta brillantez, porque cuenta ese dirigente que ya hoy solo dirige 8 o 10 personas que están a su lado por agradecimiento, quién sabe. No tendrá una importancia sustancial en el desarrollo histórico y en el desarrollo dialéctico de las contradicciones que se dan porque lo genera la sociedad para colocar a determinado personaje, a determinada institución, a determinada entidad a conducir el proceso. Quien dará eso es quien se empeñe por servirle con transparencia, con humildad, con el estandarte de procurar que se avance, que se desarrolle toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad, y se ponga al frente y le dé participación e interactúe con todos esos sectores. Ese es el partido que va a primar, y el único partido que puede hacer eso aquí. Por eso venimos exhortando la necesidad de que en medio de este proceso del Congreso se interactúe con todos los sectores, se hable con todos los sectores,
se oigan las opiniones de todos los sectores, que se usen los instrumentos más modernos para determinar la valoración de cada uno de los sectores que componen, que forman la sociedad dominicana, y son las Fuerzas Armadas, las religiones, los empresarios, los industriales, los comerciantes, los importadores, los exportadores, los campesinos, los productores, los estudiantes. Si el partido no se moderniza y averigua e intelectúa en el proceso de averiguación de qué es lo que quieren esos sectores para seguir desarrollándose y seguir avanzando, entonces se va a quedar atrás. Le va a pasar como a esos otros, que se han disminuido porque se han desvinculado de las masas. Decía Mao Zedong, quien se aísla de las masas está cavando su propia tumba para enterrarse. Eso no vino del aire. Esa expresión vino de una de las mentes más prodigiosas que ha dado la humanidad, porque tuvo la visión histórica sobre la base del proceso dialéctico de una sociedad que venía construyéndose durante miles y miles de años. Fue Mao Zedong. Y hoy China es las aspiraciones de Mao Zedong. Hoy es el PLD, las aspiraciones de Juan Bosch. Tiene que ser un partido fuerte, enérgico, poderoso, con una visión histórica bien clara, donde sus hombres y mujeres que lo dirigen tienen que estar en contacto permanente con todos los sectores de la sociedad. Si nos aislamos, nos hundimos, cavamos nuestra propia tumba. Por eso es que insistimos en la necesidad de no aislarse. Y por eso le exhortamos a los altos dirigentes del PLD a valerse de los métodos más avanzados con que cuenta hoy la sociedad para que nos permita ser un partido ampliamente moderno y en consonancia con el latir del corazón de todos esos sectores, para fortalecernos y volver a dirigir la nación con una visión clara, con una visión diferente, con una visión de avanzada, con una visión de que nuestro país se independice totalmente de todo tipo de atraso. La dominación es un atraso. Usted ser dominado por un país más poderoso es un atraso. Usted ser dominado por un sector de los capitalistas es un atraso. Usted ser dominado de cualquier sector de la sociedad es un atraso y lo lleva a la destrucción. Nosotros queremos la convivencia con todos los sectores internos y externos para que nuestro país siga avanzando, siga desarrollando. Bueno, son las sugerencias, la percepción que tenemos para seguir con paso firme hacia alcanzar momentos de más expectativas, de bienestar para toda la población dominicana. El gobierno muestra inconsistencia en muchas decisiones. Y eso lo evidencia que tiene que dar marcha atrás a muchos de sus dictámenes y concepciones que cuenta desde los primeros que están al frente de la nación, el mandatario, como altos funcionarios. Y tienen que entender que eso crea mucha confusión en el seno de la población. Pero también quiero advertir que eso no es casual, que eso son bolas de humo para confundir, porque ellos saben muy bien en lo que están. Tienen un guión, y ese guión tienen que desarrollarlo. Y hemos dicho que ese guión es idéntico al de Argentina con la presidencia de Macri. Macri fue un presidente de élites, que un país que había alcanzado la independencia financiera lo metió en un hoyo enorme con endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que incuantificables.
y que ocasionó volver atrás y generar más de 15 y 16 millones de seres humanos a la pobreza, llevarlo a la pobreza. Y este gobierno es imagen y semejanza de ese guión que se impulsó en la Argentina de Perón, en la Argentina de los Kirchner, de la Fernández, que lograron alcanzar estabilidad para toda la población, sin que esto no haya proporcionado bienestar para las élites. Que las élites tienen que tener bienestar, pero no solo las élites, toda la población. Y esa inconsistencia que trae confusión se debe a que también desconocen el papel de la prensa. La prensa busca noticias, venden noticias. La prensa vende noticias. Y ahí debe cuidarse mucho el presidente de la República, porque cualquier cosa que él diga fuera de contexto la magnifican y le venden a la población como que es un hecho, que lo que él razonaba, lo que él decía, lo que él planteaba, y esa prensa vive de eso, de retorcer la realidad para venderla. Y eso se debe a que es un negocio la prensa, y deben entenderlo para no colapsar de manera absoluta, para tener espacio, poder salir, poder navegar y tener consideraciones objetivas de toda la población para que sigan gobernando. De las élites que nos gobiernan, donde está la pequeña burguesía, como ya lo dijimos, el gran capital, el capital nacional, el financiero, hay que cuidarse mucho porque puede ser que el gobierno no entonces sea un gobierno de equidad, sino que se convierta en un gobierno que va a proporcionar diferencias sociales muy abismales. Y deben tener en cuenta que este es un país donde la historia ha sido muy convulsa, en diferentes estadios del desarrollo que ha experimentado. Y deben entonces esos sectores que quieren adherirse al concierto de las naciones que se prestan para que los grandes capitalistas inviertan su dinero aquí mediante la fórmula de financiamiento por vía del Fondo Monetario Internacional y meternos en un callejón de sacrificio, un callejón sin salida donde toda la población se vea atrapada en situaciones que no sean convenientes para la estabilidad emocional. Y ya vimos, para que tomen nota, cómo la inestabilidad en la manera de desenvolverse de un ser humano en la cotidianidad puede generar decisiones catastróficas. Ayer, por ejemplo, vimos cómo un señor decidió suicidarse porque cayó en una situación de terror, de desesperación, al ser retirado de su trabajo, o a él percibir que lo iban a retirar de su trabajo. Que hay dos campanas, que no lo han cancelado, y otras que lo cancelaron. El hecho de que pongan en marcha la estabilidad de un ser humano que tenga 25, que tenga 24 años. Por ejemplo, en la antigua supervisora ya cancelaron más de 200 empleados.
Y hay un terror enorme. Pero no son empleados cualquiera, hay ingenieros, tienen decenas de años trabajándole al Estado, no a un gobierno, sino al Estado, donde ya lo que merecen es que le den su retiro, que le proporcionen bienestar. Ahora con el cuento de la AFP te dice, tú estás cancelado y vete para la AFP. Como que el Estado no tiene ninguna responsabilidad con la estabilidad de un ser humano desde que nace hasta que muere. Aquí hay un gran abogado laboral en Santiago, hubo decenas de años estudiando, practicando ese ejercicio, y siempre él ha hablado del bienestar desde el nacimiento hasta el día de tu muerte, donde tú tengas garantizado todo, incluyendo tu enterramiento, tu mortuorio. Me refiero al licenciado Ángel Julián Cerulli. Tiene tiempo defendiendo esa causa. Claro, para eso hay que tener convicciones. Y está claro que los sectores poderosos te van a golpear. Van a querer mantenerte a raya, no van a querer que tú te desarrolles, y mucho menos en lo económico. Pero esa es la lucha. Tiene que haber quien defienda el camino del bienestar, de la colectividad, y quienes aspiran a dominar a todo el mundo y mantenerle la bota en el cuello, como hacen los policías norteamericanos, con las etnias de nacionalidades que no sean las descendientes de ellos, de las etnias europeas, los alemanes, los ingleses, finlandeses, en fin, los irlandeses. Son las etnias dominantes en Estados Unidos. Y si no hay estabilidad emocional, señor presidente, se genera una inquietud enorme en cada ser humano y eso va a trascender a toda la sociedad, y de ahí vienen las grandes manifestaciones de descontentos. Y se empieza a perder la credibilidad y se empieza a perder el poder de la gobernanza. No es tan fácil, hay que actuar en consecuencia o en consonancia al interés de las mayorías, no de la minoría. Sabemos que es un gobierno de élite, claro, porque están ahí los funcionarios que han sido designados. Los funcionarios de élite, jóvenes, muy brillantes como profesionales, han estudiado en universidades fuera del país y desde su nacimiento se han dado la buena vida porque son los hijos de los que han construido un espacio importante en la sociedad dominicana, ya sea por la actividad política o la actividad empresarial, porque usted no puede decir que un nieto de don Antonio Guzmán es rico porque don Antonio Guzmán se hizo rico robando el gobierno. No, don Antonio Guzmán fue un hombre honesto, presidente sui generis, muy especial, un gran presidente. Se demostró que el que es grande es quien se dedica, porque sus convicciones, su corazón, están al servicio de la colectividad, de la mayoría, para que avancemos todos. Por eso don Antonio fue grande. Procuró que toda la sociedad se estableciera con fortaleza y avanzáramos. Pero hay sectores que lo llevaron, lo arrastraron al suicidio. No fue voluntario. Quiero que sepan que hay medicamentos que usted le echa una gotita, a un café, a un traguito de ron, de cualquier tipo de bebida, y esa medicina lo induce a usted a hacer muchísima guerrura. Es como si fuera una droga. Lo convierte en un autómata. Y esa medicina puede decir, bueno, ahora te toca coger el revólver y suicidarte. ¿Quién lo hizo? Bueno, ellos sabrán. El que lo hizo lo sabrá, para hacerle daño a este país, para descomponerlo. Luego, la secuencia de los hechos se evidenciaron que sectores
que no tenían toda la formación, como ellos decían, de ser grandes mandatarios, siguieron metiendo el país en un lío. El gobernante que sucedió a don Antonio Guzmán, pues no dio pie con bola. Hoy están ahí gobernando. Esas élites de esa descendencia que destruyeron un partido y que dieron paso a la formación de una entidad sin pies, sin cabeza y sin una visión, sin una historia y sin nada, se van a dar cuenta que eso no va a ser bueno para la sociedad dominicana. El que quiera gobernar aquí con actitudes diferentes a las que ha gobernado el PLD, tiene que fajarse a construir un partido sobre la base de principios, de ideales, pero que sea de bienestar para todos. Y resulta ser que el único que está en posición de regenerarse, de reivindicarse, de rectificar es el PLD. Porque en el PLD hay un cúmulo de hombres y mujeres que tienen una formación regia y se van a implementar rectificaciones en este proceso para que sigamos adelante y marchemos unidos y construir espacios más brillantes para toda la sociedad dominicana. No se equivoquen, no se crea el señor Leonel que escribiendo en el periódico que es de su propiedad va a sellar la historia como él le dé la gana. No, ya hay muchas formas de sellar la historia para que la sociedad en sentido general pueda apreciar dentro de 100 años si él perdió o no perdió, porque estarán ahí los sellos, estará ahí grabada la historia en chip, en microchip, en datos guardados en las nubes, en el espacio, en la luna, donde quieran. Están guardando todo lo que produce la humanidad, tanto en lo general como en lo particular. Así que la derrota que sufrió Leonel Fernández el 6 de octubre de 2019 está grabada. El Buen Ali fue derrotado por los hombres y mujeres que nos involucramos en participar para que surgiera un nuevo liderazgo en el partido con visión diferente, que fuera nuevo. Creemos en lo nuevo, creemos en las mejores formas de conducir los procesos para que siga avanzando. No creemos en el atraso. Por eso el PLD tiene que revisar minuciosamente todo lo que va a hacer en adelante para que siga fuerte, para que siga creciendo, para que siga teniendo la confianza de todos los sectores de la sociedad y pueda seguir en el futuro inmediato gobernando los destinos del país, pero para el bienestar de todos, no de grupos. Los grupos son muy dañinos. Bueno, quisiera aprovechar esta parte final para decirles a los hombres y mujeres en nuestro país que han estado en el confinamiento desde febrero, marzo, que tuvieron que asumir posiciones de equidad en los pareceres, en la conducta, en los quehaceres. Recuerdo que una vez difundí cómo yo ayudaba a mi compañera a limpiar la casa, a asearla, a limpiar los manubrios de las puertas con alcohol, con jabón de guava. Y bueno, fue todo un aprendizaje a que nos sometió la misma naturaleza por la disgregación de un virus tan peligroso que todavía hoy día nadie sabe a ciencia cierta cuál será el rumbo a seguir, y aprendimos a convivir con nuestras esposas. Y quiero que sepan que lo más importante, además de aprender a convivir, es ser amoroso con tu esposa. Y que la esposa sea amorosa con su compañero. Que ella lo busque, que ella le dé el sentido de la vida, de que es adorado por ella, de que es amado por ella, de que ella está entregada a él. Y el hombre entonces responderle a su esposa, no rechazarle el cariño,
no rechazarle su actitud de darse la espalda durmiendo, sino darse de frente, que el ronquido no nos interrumpa el amor, que el ronquido no nos haga cambiar de posición, sino que nos aúne. Y entonces entre ambos hacer un ronquido tan fuerte, que no se oiga a uno ni al otro, sino que brille el amor, que sea lo supremo, el amor, la entrega, la dedicación a su esposa. Si no hay amor a la esposa, si no hay entrega a la esposa, si no hay dedicación para cultivar el amor diariamente y poder entonces en los momentos más íntimos sentir la descarga de esa inmensidad de energía que produce el amor, entonces no se da la unión, no se da la concreción del amor, que muchas veces está vinculado a lo carnal, muy importante. Tenemos que seguir hacia adelante, amar profundamente a nuestros hijos, darle estabilidad, y eso viene del amor con su pareja, de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer. Eso es un proceso natural. Claro, hay procesos que son anaturales, sí, que no son totalmente fruto de la condición humana, que la diferencia de sexo es, la diferencia de sexo, de masculino, femenino, es que da la atracción. Bueno, hay realidades que son diferentes porque se producen desviaciones en los genes que te dan la categoría de macho o la categoría de hembra. Tiene mucho que ver con los cromosomas, con ya, asuntos científicos, en el que se generan situaciones de atracciones del mismo género. Por eso se habla de la equidad de género. Eso hay que respetarlo. Eso es como la religión. Hay quien es budista, hay quien es cristiano, hay quien es musulmán, hay quien es judío, ejerce la religión judía, y eso se respeta. En la India hay miles y miles de religiones y hay personas inclusive que se erigen en dioses. Hay mujeres que se erigen como la diosa del amor, pero muchos lo hacen por dinero también. Así que tenemos que seguir adelante, no podemos bajo ninguna circunstancia echar hacia atrás. Yo pienso que el país está en una situación luminosa de que puede el progreso seguir llevando el barco hacia el puerto del bienestar, que produce el progreso. Ahora, si el progreso es para una élite, entonces no hay bienestar para la sociedad. Y de eso es que tiene que cuidarse el presidente, que viene de una élite, viene de una formación resuelto, todo, el padre costeó todo, el padre hizo su fortuna trabajando en la política, como sea. Fue un gran hombre y adquirió beligerancia en la sociedad, tanto en lo económico como en lo político. Fue un emprendedor, fue muy hábil, muy atrevido, inclusive se iba a los países árabes a buscar apoyo. Recuerdo una vez que apareció con Nasser. Nasser fue uno de los presidentes de Egipto que pudo lograr en gran medida una unidad monolítica de los pueblos árabes. Lo mataron por encargo ya del imperio occidental que iba consolidando. Se mataron a Nasser para ellos poder tener el dominio de esos pueblos del Medio Oriente, muy ricos en petróleo, en carbohidratos, en fin. Y por eso no le dan sosiego a esas sociedades y siempre viven atizando el fogón para que haya guerra, para ellos beneficiarse mediante la venta de armamento. Recuerden que una de las visitas que hizo Trump a Arabia Saudí fue en procura de venderle cientos de miles de millones de dólares en armamentos para hacer la guerra contra Yemen, contra Irán y ahora contra Palestina, y hacer ciertas alianzas con
poder imperial que ha ido surgiendo en el Medio Oriente, que es Israel, muy peligroso. Los judíos se corrompen con el tiempo demasiado. Una vez fueron un imperio importante, la corrupción lo destruyó. Así que nosotros esperamos que aquí haya realmente un respiro, que tengan cuidado con las cancelaciones masivas y que traten de diferenciar quién está trabajando como PLDista y quién está trabajando como un servidor del Estado Dominicano. Hay muchos servidores del Estado Dominicano que no son de ningún partido, no son de partido alguno. Hay otros que eran del Partido Reformista, pero se establecieron como servidores del Estado. Entonces, esas personas hay que respetarlas, hay que considerarlas, para que no la podamos llevar al suicidio. Porque un suicidio de esa naturaleza es responsabilidad de los gobernantes de turno. Los gobiernos del PLD no hubo suicidio, no hubo suicidio. Sabemos que todo seguirá su curso. Ya se notó de manera clara, que lo habíamos dicho aquí en el orden internacional, de que la guerra de Armenia y Azerbaiyán fue una guerra por un interés determinado, que emerge con cierta fortaleza, que cree que puede volver a ser lo que era antes. Y lo que usted fue antes nunca jamás volverá a serlo. O usted se transforma, o usted adquiere nueva forma de hacer la cosa para tener cierta beligerancia y cierta importancia en la civilización. Por eso Estados Unidos nunca volverá a ser como antes, con sus orígenes, los años 50, al finales de los años 40, que se vendió como una nación de bienestar, de progreso, donde todo el mundo podía hacerse rico. No. Se podían hacer ricos las élites de ese país. Y con el tiempo se ha dado cuenta todo el mundo de que es una potencia donde lo único que aspira es en dominar, no de generar bienestar. Porque a donde ellos van, ya sea porque lo ocupen y destruyen todo el país, ese país nunca jamás vuelve a ser como era en sus momentos de bienestar, porque lo destruyeron y los americanos no construyen. Los americanos lo único que hace esa potencia es destruir. Pero esperemos que rectifiquen y que entiendan que el presidente Trump, que lo más probable es que sea reelecto como presidente, porque casi nunca un presidente de Estados Unidos que aspire a reelegirse no lo logra. Y realmente Trump ha dado muestras de ser un mandatario para dar progreso a las élites y a determinados sectores de la sociedad norteamericana, y ha hecho crecer esa economía. Y hay factores en el que él ha dado muestra de que ha generado bienestar. Por esas razones se lo van a volver a poner como presidente. Ya el señor Biden, que es de una élite que metió al mundo en un lío grandísimo, junto a Hillary, junto a Obama, junto a Clinton, pusieron en vilo a la humanidad al borde de una guerra de trascendencia enorme, donde podría costarle la existencia del ser humano sobre el planeta. Así que veremos más adelante cómo sigue todo, y el próximo jueves seguiremos interactuando. Claro, ya en el transcurso de la semana producimos los cortos, y los que no tengan el tiempo de vernos de manera completa, pues nos verán los cortos. Compartiremos por todas las diferentes vías que hay. Les agradecemos muchísimo a ustedes que han tenido la amabilidad de darme el espacio para yo estar con ustedes. Cuídense mucho y tengan grandes éxitos en lo adelante.